los mismos versículos que al principio, solo que vamos a agregarle uno más. Lucas 4:16. Y les agradecería que se pusieran en pie para que leamos este texto todos juntos. Lucas 4:16 dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Puede sentarse, hermano. Hoy he decidido que salgamos a dar un paseo con Jesús. Vamos a salir a caminar con Jesús. Eso me pareció, mientras pensaba en esto, es como vamos a caminar y vamos, y bueno, Jesús va caminando y nosotros vamos a seguirle, ¿ves? Empezando en el capítulo 3, versículo 21, piense que Jesús está un día en su casa, quizás estaba cómodo, quizás no estaba cómodo, no lo sé, pero de repente, y quizás no tan de repente, Jesús decidió levantarse y salir de su casa para ya no volver más. Entonces Jesús empezó a caminar sin mirar atrás. Y yo quiero que usted me siga, usted hágase la idea de que nosotros vamos caminando detrás de Jesús y vamos siguiendo a Jesús. Entonces empieza Jesús a caminar y llega al río Jordán, donde estaba el que hoy conocemos como Juan el Bautista, estaba bautizando. Y vamos a ver 3 paradas de Jesús. Y la primera parada es en el río Jordán. En el río Jordán, él llega a Juan para ser bautizado. Esta parada es, digamos que la parada de la obediencia inicial. Él llega para ser bautizado, pero Jesús en esencia no necesitaba ser bautizado. Él no tenía pecados, él no tenía nada, no había cometido ninguna falta, él no necesitaba realmente purificarse, pero Jesús por obediencia llega al río Jordán y se bautiza o hace que Juan lo bautice. ¿Okay? Como dije, Jesús salió para no regresar, para no volver más. Entonces él está en el río Jordán y Juan lo bautiza. Ese es su primer paso en su ministerio terrenal. Usted va a leer la Biblia y va a encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas, va a encontrar unos títulos que dicen Jesús principia su ministerio. Y lo ponen después del bautismo, pero en realidad él inicia con el bautismo. El bautismo es como la iniciación, es como, a ver, él vino al Jordán para 2 cosas. Vino para ser bautizado en agua y vino para ser ungido con el Espíritu Santo. Esas 2 cosas iban
a suceder en el Jordán. Ahora, ¿por qué la importancia de esta pausa que Jesús hace? Porque este es el paso que muchos quieren saltarse en estos tiempos, el paso de la unción. Ayer estábamos hablando de lo que yo llamo la misericordia de Dios. La Biblia tiene parámetros que yo digo que no se pueden saltar. Y que si nosotros los saltamos, de una manera u otra vamos a pagar el precio. Entonces ayer hablamos de algunos de nosotros que llegamos al ministerio, al evangelio, y que no estábamos listos, pero nos tiraron así, vaya y haga. No éramos idóneos, no estábamos preparados, y decíamos, o decían algunos, yo no dije eso, decían, pero esto me sirvió esto me ayudó. Bueno, yo le digo algo, realmente no le ayudó. Déjeme explicarle lo que pasa cuando a uno lo tiran así en el ministerio y las cosas salen entre comillas bien. Digo entre comillas bien porque aunque no se ve que haya pasado, que pase nada malo, las cosas pueden ser mejores si se hacen de la manera correcta. Pero no nos damos cuenta de eso porque las cosas salieron más o menos bien. Entonces, hay casos en que la gente, bueno, como le está yendo bien, el caso mío, me salté a la universidad, empecé a trabajar y ganaba un salario que no se ganaba no mucha gente ganaba. O sea, para que tengan una idea, la única vez que yo gané un salario por debajo de los $400 fue mi primer salario. De ahí mis salarios todos eran por encima de $700. Imagínense eso en 1983. Hace bastante años, $700 era bastante plata. Por lo tanto, como me fue, entre comillas, bien, no terminé mi universidad. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso, porque las cosas van, entre comillas, bien. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que seguir los pasos. Una cosa que yo entendí aquí, preparando este mensaje, ustedes saben, Jesús resucita, está 40 días con los discípulos, y al día 40, antes de elevarse, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. ¿Cierto? Entonces, al estar viendo esto, yo me di cuenta que eso fue lo que Jesús hizo. Jesús no hizo nada hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. Él no se movió, o sea, él estaba en su casa, él fue al Jordán y él salió del agua y es el Espíritu Santo el que lo lleva al desierto. Pero nosotros somos mejores que Jesucristo y nosotros vamos al ministerio sin el Espíritu Santo. No podemos saltarnos los pasos, no podemos saltarnos la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida, no podemos saltarnos el tiempo de la experiencia. Yo, por mucho tiempo, ¿qué pasa? Que en nuestra cultura pentecostal, si uno no habla en lenguas, no es bautizado en el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero ¿qué resulta? Que por años, he tenido muchas experiencias con el Espíritu Santo, escuchando su voz y siendo dirigido por él de muchas maneras. Entonces, de hecho, yo no me moví, yo me oculté prácticamente de todo el liderazgo hasta que el Señor puso en mi corazón moverme. Entonces hice lo que tenía que hacer, fui al pastor. Pastor, yo quiero trabajar. Y así empecé yo a servir al Señor. Mire, Jesús estuvo 30 años capacitándose. La Biblia dice que él crecía en estatura, en favor con la gente y en sabiduría. Sus primeros 30 años fueron 30 años de preparación. Pero ¿qué pasa? Es como un abogado. El abogado va a la universidad, el estudiante abogado va a la universidad, estudia 5, 6, 7 años, o el médico estudia en la universidad, y cuando el abogado sale, no puede ejercer. Se graduó,
tiene el diploma, pero no puede ejercer. ¿Por qué? Porque le falta una cosa que se llama idoneidad. Sin la idoneidad no puede ejercer. Lo mismo el médico, si no tiene idoneidad, no puede ejercer. No importa que tenga todo el conocimiento del mundo, que se acabe de graduar, que tenga lo último que lo sepa, si no tiene la idoneidad, no puede ejercer. Y para nosotros la idoneidad es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin eso, somos ilegales. No estamos haciendo la obra realmente del Señor. Jesús estaba recibiendo de parte del Señor lo que para nosotros sería un papel. Él estaba recibiendo la aprobación de Dios de que llegó el momento para que tú lo hagas. Ya está dando la idoneidad y Jesús estaba arrancando. Y desde ese momento él estaba autorizado para ejercer tan maravilloso ministerio. Él, como ya les dije, él podía estar capacitado al igual que el abogado que ha estudiado, pero no estaba autorizado. Y él pasó 30 años preparándose para este tiempo, para llegar el momento de que recibiera la autorización. Entonces, él parte de aquí hacia la segunda parada. En esta primera etapa podemos aprender 4 cosas importantes. Primero, todo nuevo cristiano debe estarse preparando para cuando llegue el momento de ejercer su ministerio. Usted es nuevo en Cristo, usted debe estarse preparando. Usted no debe estar, siguiendo su vida normal. No, usted tiene que empezar a aprender. Tiene que empezar a leer la Biblia. Tiene que empezar a aprender. Hay una cosa que, por ejemplo, a mucha gente le asusta, que es la palabra teología. Y escucho a algunos pastores criticar la teología. Bueno, los que critican la teología realmente son ignorantes, porque ¿qué es teología? Teología es aprender, es conocer acerca de Dios. Y la mayoría de los que desprecian la teología son muy malos pastores porque no conocen a Dios. Entonces, el nuevo debe estar tratando de adquirir conocimiento acerca de Dios. Debe empezar leyendo la Biblia. Debe asistir regularmente a la iglesia. Debe tomar la preparación para el bautismo y debe bautizarse. Y debe buscar la llenura del Espíritu Santo. Segundo, ningún nuevo cristiano debe ejercer un ministerio sin haber sido capacitado para ello. Los pastores no deben poner en el ministerio a ninguno que no esté capacitado. La Biblia dice que nosotros debemos poner a personas idóneas en el ministerio. ¿Y qué es idóneo? Una persona que está capacitada, que tiene todos los conocimientos necesarios, que tiene la actitud y la aptitud correcta. Las asignaciones se le van dando al nuevo convertido en la medida que va mostrando madurez, en la medida que va adquiriendo una mejor condición para ejercer un puesto o un lugar. Tercero, el cristiano muestra que está capacitado cuando está dispuesto a obedecer y cumplir, como dice, toda justicia, o sea, hacer lo que Dios manda en su palabra. La obediencia a Dios no es negociable. La obediencia a Dios se mide por la obediencia a su palabra, no por la obediencia al pastor, porque hay algunos pastores que mandan cosas que no se deben. Pero si el pastor está hablando de cosas que están en la palabra y las está interpretando de manera correcta, ese pastor está hablando de parte de Dios. Cuarto, el cristiano debe esperar a tener una experiencia con el Espíritu Santo antes de enfrentarse al diablo. Enfrentarse al diablo sin el Espíritu Santo es una fórmula segura para el fracaso. El Espíritu Santo es el poder en nosotros que vence al diablo. Pero ningún cristiano realmente tiene esa llenura del Espíritu Santo si no está lleno de la palabra. Y lo más básico es que la lea completa. Que lea la palabra de canto a rabo.
Ahora sí, seguimos a la segunda parada. Jesús no caminaba solo. Creo que nunca lo hizo, pero ahora era evidente. El Espíritu Santo era quien dirigía sus pasos. Habiendo sido capacitado y autorizado, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para enfrentarse al enemigo número uno de todo ser humano, el diablo. Y lo vence de forma contundente. Podemos decir, así en forma media burlona, que le dio 3 bofetadas y lo mandó para su casa. O sea, Jesús ahora, después de salir del Jordán, inicia un camino nuevo y ahora va al desierto guiado por el Espíritu Santo. Él no fue porque quiso, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para que él se enfrente. Ahora, Lucas y Marcos nos dejan ver que no es que el diablo llegó al final a tentarlo, dice que él era tentado durante los 40 días. El martes me preguntaban, pero ¿cómo lo tentaba? Bueno, la Biblia no dice, así que lo único que queda es adivinar. Parte de la tentación pudo haber sido que el enemigo estaba tratando que él abandonara el ayuno de antes de tiempo. Por decir una cosa que el enemigo pudo tratar de hacer. Y ahí recordábamos un poco la experiencia de Gigi Ávila, que dice que el Señor le pidió que ayunara 40 días y toda la gente le decía, pero no, que te vas a morir, que no sé qué. Y el Señor me dijo que 40 días. A los 21 días él estaba así como pasándolo así medio tropezado. Y entonces la familia habló con un amigo al que él le hacía mucho caso. Y el amigo viene a donde Gigi Ávila a decirle, deja el ayuno, que te vas a morir, que eso no está bien. Y dice que cuando el hombre se para frente a Gigi Ávila, lo que le sale es, te dije que son 40 días. Entonces, el Señor nos manda, nosotros tenemos que aprender a caminar con el Señor. Muchas veces queremos ir a lugares donde Dios nos ha llamado. Mira, no importa cuán bueno parezca, si Dios no te llamó a ese lugar, estás en problema. Tienes que saber a dónde Dios te está poniendo y a qué te está llamando Dios. Y mientras tú estás en el lugar donde Dios te llamó a hacer, nadie te va a derrotar, nadie te va a hacer frente. Entonces Jesús está en el desierto y estas cosas las estoy contando así a grosso, así rápido porque nada más vamos a ir viendo las paradas. Él está en el desierto y viene el tentador. Ya conocemos las 3 tentaciones. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate abajo para que los ángeles te atapen. Si eres hijo y todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, son las 3 tentaciones, ya las conocemos, sabemos que Jesús lo venció. Ahora, ¿qué aprendemos en esta segunda parada? Primero, no podemos enfrentarnos al enemigo si no conocemos la palabra de Dios. Jesús venció al enemigo con la palabra. Todo lo que él dijo fue, escrito está, y usted lo puede buscar en el Antiguo Testamento, está escrito todo lo que Jesús dijo. Una de las cosas que tenemos que entender, no podemos enfrentar al diablo si no conocemos la palabra. El diablo le citó la palabra de Dios en forma incorrecta, pero Jesús la citó correctamente. Él la conocía y la entendía. El diablo conocía la palabra, pero Jesús la conocía mejor. El conocimiento de la palabra no es negociable para un cristiano que quiere agradar a Dios. Segundo, aquí también aprendemos 4 cosas. Esta es la segunda. No podremos vencer al enemigo si no sabemos aplicar correctamente la palabra de Dios, aunque las conozcamos. Aunque la conozcamos. Tenemos que conocerla desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Pero nosotros podemos conocerla desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 y no saber aplicarla bien. Y ahí es donde el enemigo nos gana. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? Bueno, hay 2 enemigos que tenemos dentro de nosotros. En realidad es uno, nuestra carne. Pero ¿cuál es el problema cuando se refiere a la palabra? Bueno, hay 2 cosas que nosotros hacemos que nos impiden seguir la palabra como es. La primera que hacemos es seguir la emoción. Es que a mí me parece, es que no me parece. No te tiene que parecer nada, lo que dice ahí dice. Eso es lo primero.
Y lo segundo es la experiencia. Lo que pasa es que fulanito o todo el mundo lo hace así y le sale bien. A ti no te importa cómo lo hace todo el mundo. Lo que ahí dice es lo que dice. O sea, nosotros tenemos que entender. La palabra dice, es como yo decía hace un rato al principio. Los que fueron tirados al agua de esa manera y les ha ido bien, se sienten bien porque les ha ido bien, pero no se dan cuenta que si los hubieran llevado correctamente, les iría mejor. Porque no se puede violar la palabra sin pagar las consecuencias. No se puede. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Y a veces tenemos problemas en otras áreas y no nos damos cuenta que esos problemas que tenemos fue porque no seguimos los pasos. No es lo mismo un mecánico que se hizo en el campo, que se hizo en la experiencia, que un mecánico que fue a la universidad y aprendió todos los detalles y sabe aplicarlo. El que fue a la universidad sabe por qué suceden las cosas. El que no fue a la universidad sabe que eso se hace así, pero no sabe por qué. Entonces, nosotros debemos analizar todo lo que se nos dice y aprender a leer la Biblia en contexto para no equivocarnos. Debemos aprender a aplicar a nuestro tiempo y a nuestra cultura lo que se dijo en a otras personas en otro tiempo y en otra cultura. Miren, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 2, después que él habla de la oración y todo lo demás, él empieza a decir, lo primero es, dice que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, ¿no? Cuando leemos esa parte, eso está basado en la cultura. Eso aplica para todas las épocas, pero Pablo lo que está viendo son las mujeres de su tiempo, cómo se vestían, y las está corrigiendo, les está diciendo, no se vistan de esa manera, vístanse, y le pone los parámetros. Esos parámetros aplican a este tiempo, pero es un asunto cultural. Ahora, él sigue hablando y dice que no permito a la mujer ejercer autoridad sobre el hombre, enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, porque, y cuando él dice porque, ya no es cultural, él les va a explicar la razón, no es una razón cultural. Ahora, como la primera parte es cultural, algunos agarran y todo lo ponen cultural, pero no, él dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Además, el hombre no pecó, sino que la mujer, habiendo sido engañada, incurrió en transgresión. Esa es la razón por la cual la mujer no debe estar en autoridad, no es cultural, es teológico. Entonces nosotros debemos aprender a hacer la diferenciación entre una cosa y la otra. Necesitamos aprender a estudiar la Biblia de la manera correcta. Aún uno que entiende un poco más, a veces se confunde. ¿Cuánto más el que ni siquiera hace el esfuerzo de aprender? Y ahí el diablo lo va a agarrar y lo va a marear. Ahí es donde usted sale el otro, donde sale la gente que tuve una visión, tuve un sueño. Y muchas veces son diabólicos. ¿Ustedes creen que el diablo le va a poner sueños feos? No, le va a poner sueños que parecen buenos, pero no son bíblicos. Y ahí es donde está el problema. Canciones muy bonitas, pero no son bíblicas. Ahí está el problema. Son bonitas, pero no son bíblicas. Es más, generalmente muchas son antibíblicas, pero son bonitas, suenan bien. ¿Por qué? Porque apuntan ¿a dónde? Apuntan a tu corazón. Apuntan a tus emociones. Las canciones cristianas de este tiempo, la mayoría apuntan no a tu cabeza, apuntan a tu corazón. Porque sabe que cuando te la ponen bonita, como todos nosotros venimos de las generaciones mías, las nuevas no son ellos son de reggaetón, pero en mi generación se escuchaban las baladas y todas esas cosas. Entonces nosotros éramos gente así como del corazón y empiezan a apuntar el corazón y empezamos las canciones bonitas, escuchamos la canción bien bonita, de que yo amo a Dios y Dios me ama y no sé qué, no sé cuándo. Y muchas de esas cosas que suenan muy bonitos no son bíblicas. Pero como no tenemos entendimiento de la palabra y como nos dejamos llevar por las emociones, entonces nos vamos en la ola de la canción bonita. No, es la palabra. No es suficiente conocer la palabra, debemos vivir de acuerdo a lo que ella enseña sin cuestionarla. Y cuando digo sin cuestionarla, no me refiero que cuando yo leo la palabra yo la cuestiono, pero para aprender lo que ella dice.
Cuando yo digo cuestionarla, me refiero a que yo no voy a ponerme a debatir si hago lo que la palabra dice o no. Si yo sé y entiendo que ahí dice eso, eso es lo que yo hago. Entonces debemos dejarnos guiar no debemos dejarnos guiar por la apariencia, por experiencias personales o de alguna otra persona. Debemos guiarnos por la palabra. Cuarto, si conocemos la palabra, sabemos aplicarla y vivimos de acuerdo a ella, podemos vencer al enemigo cuando venga. En el momento que aparezca, vamos a poder vencerlo. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hizo Jesús en el desierto. Él conocía la palabra, él sabía aplicarla y vivía de acuerdo a ella. Ahora, vamos caminando a la tercera parada y sigamos caminando. Acuérdense de esto, que Jesús venía del desierto, así que esta caminata es un poco larga. Entonces dice, habiendo vencido a Satanás en el desierto, ahora Jesús viene a su tierra. Viene a su tierra. Pero antes de comenzar esta parada, yo quiero que usted mire el versículo 23 del capítulo 4. Dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces, cuando nosotros decimos que él no fue directamente del desierto a Nazaret. ¿Por qué? Porque aquí dice que él había hecho cosas en Capernaum. ¿Ok? Entonces, de Capernaum, él va a Nazaret. Pero estamos siguiendo lo que dice Lucas. Entonces, él va a su tierra. A su tierra. Y llega al lugar donde se había criado. Lee las escrituras, donde se profetiza acerca de él y de su misión. Ahora, vamos a ver lo que aprendemos en esta tercera parada. Primero, versículo 16 dice que Jesús fue a la sinagoga como acostumbraba el día de reposo. El día de reposo para ellos era el sábado. Nosotros debemos imitar eso y acostumbrarnos a venir todos los domingos a la iglesia. La sinagoga de ellos era como para nosotros la iglesia. Entonces Jesús nos da ejemplo como él va a la sinagoga todos los días de reposo. Entonces, cuando Jesús va a la sinagoga, él en la sinagoga, él enseñaba, él compartía la palabra. Mire, dice el versículo 15, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. O sea, él iba a la sinagoga. Usted y yo debemos aprender algo de Jesús. Todo el mundo de Jesús, o sea, todo su mundo era el Padre. Y cuando él venía a la sinagoga, él venía a compartir lo que el Señor le había dado para compartir. Entonces, debemos aprender también y debemos traer algo que compartir con los hermanos. Tercero, Jesús conocía muy bien a qué lo había llamado Dios. Nosotros debemos buscar conocer el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida y caminar de frente en ese llamado. Y cuarto, Jesús fue rechazado por las personas con las que creció. ¿Qué debemos esperar nosotros? ¿Por qué queremos que todo el mundo nos acepte? Si Jesús fue rechazado por la gente que conoció, que lo vio crecer. Déjeme así rapidito antes de seguir. Déjeme mostrarle por qué Él es rechazado y por qué nosotros no somos rechazados. Dice en el versículo 22 que todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras. Pero Él se para y ¿qué le dijo? Bueno, aquí estoy, y se puso a comer. No, les habló de una vez y pan le tocó en la llaga
en el problema que ellos tenían, porque ellos tenían un problema de egoísmo y tenían un problema de falta de fe, eran incrédulos. Entonces él la agarra y de una vez le dice, seguro me van a decir, te he dicho, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos visto. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ellos no querían a Jesús, ellos querían lo que Jesús podía darle. Y usted y yo no podemos estar mirando lo que Jesús nos puede dar. No estamos mirando la salvación, no estamos mirando la sanidad, no estamos mirando la prosperidad. Tenemos que mirar a Jesús y amar a Jesús. Es Jesús la razón de todo. Entonces, Jesús les habló claro y raspado, como decimos aquí. Pero nosotros no queremos hacerlo porque la gente se ofende. Que se ofenda, pero dígale la verdad. No venimos a provocarte, pero no puedo evitarlo. Ahora, habiendo hecho toda esta introducción, vamos a ver el mensaje de hoy. Hemos caminado con Jesús, hemos hecho 3 paradas con Jesús, en cada parada hemos aprendido 4 cosas, y bueno, yo sé que no se la aprendió, pero puede después escuchar el mensaje y refrescarla. Usted puede encontrar más lecciones allí, si así lo desea y estudia, pero yo las voy a dejar hasta ahí. Y vamos a conocer a Jesús y la pregunta del momento. ¿Saben? Es interesante, yo hace un par de semanas atrás empecé a preguntar a algunas personas, ¿quién es Jesús? Si a ti te preguntaran quién es Jesús, y de repente me encuentro en otro lugar y me encuentro que en otra parte, otra persona está en el mismo tema preguntando, ¿quién es Jesús? Me pareció interesante y me pareció curioso, es algo que no me pasa muy corrido. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿quién es Jesús? ¿Ok? Y vamos a ver quién es Jesús. Vamos a empezar con el versículo 18. El versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha ungido. La palabra ungido significa escogido de entre muchos. La palabra ungido significa escogido para una misión especial. La palabra ungido significa escogido por Dios porque le agradó. Finalmente, la palabra ungido significa autorizado por Dios para. ¿Para qué fue autorizado Jesús? Para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús es el ungido de Dios para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra buenas nuevas es evangelio. Yo fui ungido por Dios para traer el evangelio a los pobres. Ahora, para todos los pobres, ¿el evangelio es buena nueva? La respuesta es sí. ¿Pero todos la reciben? La respuesta es no. No todos reciben el evangelio. Él vino a dar buenas nuevas de salvación. Él vino a decirnos a nosotros que necesitábamos un Salvador y que este Salvador era Él. Es Él. Pero ¿cuántos reciben ese mensaje? Aquí volvemos a la clase y hablamos de los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que realmente reciben el mensaje de Jesús de la salvación. Él vino a dar buenas nuevas a los que tienen un corazón completamente triturado por la maldad. Aquí dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. La palabra quebrantado significa completamente triturado, o sea, un corazón hecho añicos, quebrantados de corazón. Son personas que tienen dificultades, que tienen problemas, pero no todos los que tienen problemas realmente reciben el evangelio. Hay gente que tiene problemas y rechaza la solución a sus problemas. Entonces, Él vino, pero no a los quebrantados de corazón en sí, sino a los quebrantados de corazón que tienen disposición para recibir la solución a sus problemas. De hecho, muchos de nosotros fallamos en esto, porque muchas veces ocurre que tenemos situaciones y nos desesperamos. Y de repente alguien dice, pero
tranquilízate, entrégale eso a Dios, ten paz, no sé qué. No, pero algunos me dicen, usted no sabe, yo no tengo que saber nada. Yo lo único que tengo que saber es que Cristo es la solución a tu problema. Yo no tengo que vivir tu problema para saber que Cristo es la solución. Yo no tengo que pasar por lo que tú pasas para saber que Cristo es la solución. Cristo es la solución. El que tiene que saberlo eres tú. Porque si no lo aceptas, al final vas a seguir en tu problema. Y Él vino a dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón. Él es la solución para el quebranto del corazón. Él vino a dar buenas nuevas a los que están cautivos por el pecado. Ya el pecado no tiene por qué controlarte. Los que están cautivos por el diablo. Aquellos que, bueno, aquí es muy fácil, aquí hay un montón de gente que está cautivo por el licor, cautivo por el diablo. No pueden dejar de tomar licor. Algunos no pueden dejar de fornicar, otros no pueden dejar de mentir, están cautivos. Y algunos dirán, es que me gusta, no te gusta, no puedes dejar de hacerlo. Algunos inclusive creen que le gusta el licor. Algunos creen que le gusta. Mira, la mayoría de las personas que toman licor, no empezaron a tomar licor porque les gusta, empezaron a tomar licor para caer bien en la sociedad. Porque algunos se sentían hombres tomando licor, lo cual es una gran tontería. Porque el tomar licor es lo que menos hombre te hace. En realidad, la mayoría de las personas que toman licor, de los hombres, perdón, que toman licor, mientras están tomando licor, están desperdiciando y despreciando su hombría. Eso te quita toda dignidad humana. Y parte de la dignidad del hombre es comportarse como hombre. Pero cuando estás tomado con el licor, no te comportas como hombre. Generalmente se comporta como un animal. Pero no tiene por qué ser así. Cristo vino precisamente para liberarlos de eso, pero muchos no quieren. Vino a dar buenas nuevas a los ciegos, a los que... ¿Quiénes son ciegos? Cualquiera dirá, bueno, las personas que no ven. Todos nosotros éramos ciegos porque no veíamos al Señor. Porque no entendíamos la palabra, porque no entendíamos lo que era bueno para nosotros. Imagínate que de repente yo tengo que ir a la ciudad. Yo tengo que ir a la ciudad y allá abajo, cuando voy bajando, está Eduardo. Y Eduardo va para la ciudad, pero yo no sé. Entonces Eduardo siempre sube y baja en el carro, yo pienso que él está subiendo y bajando como siempre. Entonces yo me pongo a hablar con Eduardo, no sé qué, y echamos cuentos y todo lo demás, y está bien, pues me voy, Eduardo me dice, voy a hacer un mandado, y se va. Pero yo no sabía que él iba para la ciudad. Yo era ciego. Si yo hubiera sabido que iba para la ciudad, yo le digo, yo voy para la ciudad y él me lleva. Soy ciego. Entonces, usted sabe, o sea, Cristo vino, murió por usted, Él derramó su sangre, Él es su salvación, pero usted no lo ve, no lo entiende, no lo conoce, usted es un ciego. Entonces el Señor viene a decir, ustedes no conocen el camino, yo soy el camino. Vine a abrirle los ojos para que ustedes puedan ver que yo soy el camino. Entonces Él vino a abrir los ojos a los ciegos que quieren ver, no a los que no quieren ver. Es como ya en Juan capítulo 9, cuando Él le abre los ojos al ciego y después cuando Él se encuentra con él, el ciego no sabía quién era. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que crea? Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, creo. El hombre veía, ya no veía solamente con sus ojos, sino con sus ojos espirituales. Pero cuando los fariseos que estaban allí, después que Jesús dice unas palabras, ellos dicen, Señor, y al decir esto dice que nosotros también somos ciegos. Y Jesús le dice, ahora porque dicen que ve, su pecado permanece. Si no vieran, no tendrían pecado, pero ahora que dicen que ven, ¿por qué? Porque ellos supuestamente ven, pero no entienden que Jesús es el Salvador. Ellos supuestamente conocen la ley, pero no entienden que Jesús es el Señor. Y al no entender eso y al no comprender eso, están viviendo en pecado porque están rechazando al dador de la vida. Abra los ojos.
Él vino a dar buenas nuevas a los oprimidos por el diablo, a los oprimidos por el demonio. Cristo nos liberta de esa opresión. Yo a veces me pongo a pensar en cuando escucho a algunos cristianos que viven como si Cristo nunca hubiera venido. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo veo a muchos cristianos que realmente viven como si Cristo no hubiera venido nunca. Que toda su vida es un problema, que toda su vida es un enredo, que inclusive hablan como de que tienen fe, pero toda su vida muestra que no la tienen. Nosotros debíamos hacer un poco como la historia que contó Raúl hace un rato, de este hombre que era un vendedor, él era un vendedor, pero que veía todos los problemas como un reto y que siempre estaba optimista a pesar de que el mundo se le estaba viniendo abajo. El cristiano que entiende lo que es el cristianismo siempre tiene paz, siempre tiene gozo, es parte de él. La Biblia dice que el fruto del Espíritu, o sea, es algo que está en mí. Y como está en mí, no me lo pueden quitar. Mire, déjenme decirlo de esta manera. A ver, todos los que estamos aquí somos seres humanos, ¿verdad? Bueno, nadie te puede convertir en perro. No importa lo que hagan, siempre serás un ser humano. Es intrínseco, es parte de ti. Asimismo, el cristiano, el gozo y la paz de Cristo están intrínsecas en él, están metidas en él y no se las pueden quitar. Ni por azotes, ni por palazos, ni por prisiones. No se le puede quitar el gozo a un cristiano. Pero hay cristianos que no tienen ese gozo y que tratan de sonreír al mundo. Mire, no trate de sonreír. Si usted está forzando la sonrisa, ya pare. Váyase de rodillas, humíllese delante de Dios y deje que el Señor le cambie ese corazón y le dé un corazón nuevo para que usted realmente pueda disfrutar de la vida que el Señor nos da. Porque esto no es un asunto de que yo tengo que sonreír para no llorar. Eso es de Rubén Blay y su gente. Nosotros no tenemos que estar riendo para no llorar. Nosotros simplemente reímos porque reímos, gozamos porque gozamos. Y cuando lloramos es porque el llanto del Señor por las almas perdidas o por situaciones que Dios quiere, estamos llorando, pero no por aflicciones personales. Eso no es del cristianismo. Jesús fue ungido para predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué es el año agradable del Señor? Nosotros, Dios me sanó a mí de algunas cosas. Una de esas cosas que Dios me sanó es de ese asunto de los eslóganes, de tener eslogan para todo el tiempo, todo el año, no sé qué. Y agarran versículos bíblicos y yo creo que hasta enojan a Dios porque empiezan a agarrar versículos bíblicos, los sacan de su contexto para poner un eslogan bonito para atraer a la gente a una actividad de la iglesia. Entonces algunos dicen, este es el año agradable del Señor. ¿Qué año agradable del Señor? El año agradable del Señor fue cuando Cristo se plantó ahí y empezó a decir, este es el año agradable del Señor porque yo estoy aquí. El año agradable del Señor fue el año cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, que derramó su sangre. El Señor dijo y declaró, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y cuando Él murió por nosotros fue cuando Dios todavía más se complació con su Hijo. Porque cuando Él resucita dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Un reconocimiento máximo a aquel que había cumplido con todo lo que Dios quería. El año agradable del Señor es, usted y yo somos salvos por la sangre de Cristo. Ahora, todos aman a Jesús hasta que Jesús dice la verdad.
Versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Todos estaban maravillados y hablaban bonito de él. Qué lindo. Pero cuando él descubre la mezquindad de su corazón, entonces ya se acabó lo bonito. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y entonces él les declara lo que hay en el corazón de ellos. Los dejó desnuditos. Y cuando se vieron desnudos, se enojaron. Ahora, Jesús les dice algo más a ellos. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Esto tiene una explicación natural y una explicación espiritual. La explicación natural es la siguiente. Quien estaba persiguiendo a Elías era Jezabel. Jezabel era natural de Sidón. ¿Y qué hizo Dios? La escondió en su propia cara. ¿Quién va a pensar que él se iba a esconder justamente en el lugar de donde era la que lo estaba persiguiendo? Entonces, en cierta forma era Dios burlándose de la persecución de Elías, pero además estaba haciendo lo que era escondiéndolo en la cara de ellos. Pero la explicación espiritual es la siguiente, y es lo que Jesús está diciendo ahí. En Israel había mucha gente incrédula que no estaban siguiendo a Dios. Israel estaba apartado del Señor. Su corazón no estaba con el Señor. Entonces Dios, en vez de enviarlo a una mujer de Israel, lo que hace es que se lo manda a una mujer sensible que estaba fuera de Israel. Lo mismo ocurre con el siguiente ejemplo. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, la mujer viuda, mire, la mujer viuda, Elías llega, ella nada más tiene un poquito de aceite y un poquito de harina. Estaba buscando leña para hacer una hojaldra, yo debía estar ahí, una hojaldra para comerla y ya nos morimos. Pero llega el profeta y le dice, está bien, haz como dice, pero primero hazme a mí. Cocínala debajo de la leña y me la traes a mí. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Esta es la comida mía y de mi hijo, hubieran dicho ustedes. ¿Cómo que te lo voy a dar a ti? No, pero la mujer era sensible. Ella entendió que el que estaba ahí no era cualquiera. Así que fue y hizo lo que Elías le dijo. Y Dios sostuvo a esa viuda. ¿Por qué? Porque ella era sensible a la palabra de Dios. En Israel no había mujer sensible a la palabra de Dios. Lo mismo ocurre con el sirio Naamán. Y usted podrá decir, si conoce la historia, pero es que al principio él no quiso, pero obedeció. Él obedeció. Si él no hubiera sido sensible, no importa lo que le dicen todos. Es más, ¿quién lo convenció? Lo convencieron sus siervos. Era un hombre sencillo. Él le hizo caso a sus siervos, que fueron los que le dijeron, oye, si el profeta te pidiera algo más difícil, ¿no lo harías? Y él dijo, está bien, pues me voy a bañar. ¿Cuál es el problema? El problema es la falta de sensibilidad a Dios. Hermano, tenga cuidado porque muchos de nosotros creemos que porque venimos a la iglesia, deje la religiosidad, no sea religioso. No es porque usted venga a la iglesia.
es porque realmente cree. Es porque tiene fe. Y la fe no se demuestra viniendo a la iglesia. Es fácil tener fe y venir al culto y escuchar lo que sea que se diga. Allá afuera es donde usted la demuestra. Allá afuera cuando se encuentra con los problemas y las situaciones y las dificultades, cuando se encuentra con el vecino que le da problemas, cuando se encuentra con alguien que necesita ayuda y usted le responde o no le responde, ahí es donde usted demuestra que tiene fe. Cuando alguien que no es su primo, su tío, su pariente, su tío, su mamá, necesita ayuda y usted responde o no responde, ahí es donde usted demuestra la fe, no aquí. Claro que necesita algo de fe para venir a la iglesia, por cierto. Pero muchos vienen a la iglesia sin fe. Jesús vino para salvarnos. Él es la razón. Y Él es el ejemplo de todas las cosas. Entonces Jesús le dice a esta gente, ustedes no tienen fe. Ustedes no les interesa a Dios. Ustedes lo único que les interesa es que yo venga aquí y haga un par de piruetas y ya. Eso es lo único que a ustedes les interesa. Y cuando Jesús le dice la verdad en su cara, como decimos nosotros, jugando a nosotros lo dicen en inglés, in your face. Sí, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ey, pero si es la verdad, acéptalo. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarles, mas él pasó por en medio de ellos. Y esto es lo que usted tiene que entender al final. En estos días, creo que fue un martes, la gente empezó a murmurar. No sé si era contra mí o a favor mío, no sé. Pero yo les decía, mire, si algún día yo entiendo que lo que Dios pidió, lo que Dios quiere de mí, ya lo cumplí, yo no quiero seguir viviendo, no me interesa. Que mis hijos, que mi mamá, yo lo siento, no me interesa. ¿Qué hago yo aquí si no es servir a Dios? ¿Qué yo hago aquí en esta tierra si ya lo que Dios quería de mí se acabó, se cumplió? Ya yo no hago nada aquí. Lo único que hacemos es bulto, perder tiempo y exponernos a caer en algún tipo de trampa del enemigo. El ejemplo mejor de esto es Ezequías. El profeta Elías llegó y le dijo, dice el Señor, que hagas tus maletas, que te vas. Y Ezequías se volteó, ay, yo te he servido bien, yo te he ayudado, yo he sido fiel, ¿por qué no me dejas? Te voy a dar 15 años. En esos 15 años nació el rey más perverso que hubo en Judá, Manasés. En esos 15 años él se volvió soberbio. En esos 15 años él le entregó o le mostró a la gente de Babilonia todos los reinos, todo lo que tenía en su reino y provocó que después Babilonia viniera a buscar todo eso y los invadiera. Si ya acabó, ya acabó. En esta tierra no se hace nada sino servir a Dios. Y si no se está sirviendo a Dios, mejor es irse. Pero mientras tú no has terminado la obra que Dios te ha hecho, si tú estás enfocado en hacer lo que Dios quiere que hagas, si tú estás caminando con Dios, haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas, si tú estás sirviendo a Dios fielmente, nadie te puede tocar. Nadie te podrá hacer daño. Jesús acababa de empezar, no podían matarlo, no podían tirarlo. Dice que Él pasó en medio de ellos. Yo quisiera tener como una cámara del tiempo y poder ver cómo fue que, dice, más Él pasó en medio de ellos y se fue. Ellos lo estaban empujando para que Él cayera. ¿Cómo fue que Él se fue de en medio de ellos y nadie hizo nada? Es porque no podían. Jesús todavía no había cumplido con su ministerio. Él no podía morir de ninguna forma que no fuera en la cruz. De tal manera que nosotros debemos vivir para hacer la voluntad de Dios. Y si yo vivo para hacer la voluntad de Dios y ya se cumple la voluntad de Dios en mi vida, ya no sirvo para nada. Ya no quiero estar aquí. Simplemente se acabó. Ahora, si usted quiere hacer otras cosas, si quiere alcanzar otras cosas, ese ya es su asunto. Pero yo digo como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando se acaba, ya yo no quiero estar aquí.
Caminar con Jesús puede parecer agradable al principio, pero con el tiempo puede llegar a ser muy peligroso y costarle la vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Jesús llegó a su propio pueblo, al lugar donde se había criado, a anunciarle las buenas nuevas. Les dijo quién era y lo que había venido a hacer. Y la pregunta es, ¿sabes tú quién es Jesús? ¿Sabes para qué te llamó? ¿Estás dispuesto a cumplir con tu llamado como Jesús cumplió con el suyo? Jesús sabía a qué había sido llamado, porque antes de iniciar su ministerio dedicó años de su vida a buscar el rostro de Dios y a prepararse para cuando llegara el momento. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Te estás preparando para conocer y cumplir con el llamado que Dios tiene para tu vida? Jesús era amado antes de decirle a sus contemporáneos o sus coterráneos la verdad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sufrir desprecio por causa de Jesús? ¿Estás dispuesto a que los de tu propia casa, que tus propios amigos, que tus propios parientes, en estos días nada, tus propios parientes te desprecien? Porque a veces decimos, no, lo que pasa es que mis amigos, ¿qué amigos de qué? Ya no tienes amigos. Si tus amigos no son los de la iglesia, entonces no tienes amigos, porque los del mundo no son. Ya tú le dijiste adiós al mundo. A veces queremos estar en dos aguas, un pie allá y otro pie acá. Un pie en la arena y otro pie en el mar. No, o estás en la arena o estás en el mar, pero no puedes estar en los dos lugares. De hecho, si sube la marea te va a mojar los dos pies y si baja te los va a dejar en tierra seca. Al final no puedes estar todo el tiempo, ni un minuto en realidad, puedes estar en los dos lugares. Porque Jesús dice que el que no recoge con Él, desparrama. Si no estás con Cristo, simple y sencillamente estás en el mundo. Así de sencillo. Entonces, los amigos que tenías te necesitan. Necesitas que te afirmes en el camino del Señor para que puedas ayudarlos a ellos y sacarlos, así como el Señor te sacó a ti, que pueda ser el instrumento que Dios utilice para sacarlos a ellos. Pero si todavía no tienes los dos pies puestos, bien puestos, donde deben estar, y tratas de sacarlo a ellos, es muy posiblemente que ellos te arrastren. Es como si este fuera un precipicio y Giovanni, que es el más, se estuviera cayendo, y yo voy, que yo voy a ayudar a Giovanni. Dame la mano, Giovanni. ¿No vamos a ir los dos? No tengo que agarrar y amarrarme con una soga y agarrar aquí. Coge, Giovanni, ahora vamos. Tengo que estar firme para poder ayudar a otro. Y no se puede afirmar si usted no hace lo que Jesús hizo. Jesús se preparó, Jesús conocía la palabra, estaba firme, entendido en lo que era la palabra. Y cuando eso ya se hizo, entonces Él fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Antes de eso no lo hizo. Antes de eso Él estuvo preparándose. Y después que se preparó, fue al desierto en obediencia, se bautizó, recibió la unción del Espíritu Santo, fue al desierto, pasó su prueba y entonces ya Él estaba listo para ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros debemos imitar el ejemplo de Jesús. Y debemos prepararnos bien porque el Señor tiene una tarea para cada uno de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor.